El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Primero que nada, agradecerte por el tiempo que vamos a disponer. Obviamente que vamos a aprender muchísimo acerca de esta charla. Ya más o menos te pusimos ahí en contexto acerca de lo que nos interesaría tratar, todo lo que tiene que ver con identidades digitales, Quark ID, tocar un poquito de Proof of Humanity, Proof of Integrity, que sabemos que tuviste un pasado interesante y enriquecedor por ahí. También mencionarte que, bueno, estos últimos dos conceptos que mencioné recientemente, Proof of Humanity y Proof of Integrity, fueron charlas que ya tuvimos dentro de este espacio y que quizás te sirven como para adentrarnos en ciertos temas que dentro de todo lo que respecta acerca de identidades digitales. A lo que quiero ir es que ya los des como conceptos por sabidos, que ya esto es algo que ya se sabe. Quien esté escuchando este episodio y sea nuevo y no entienda qué significa Proof of Humanity, Proof of Integrity, les recomiendo que se pasen por nuestro podcast. En anteriores episodios tuvimos el honor de charlar con gente de estas dos organizaciones, por así decirlo, que nos explicó la tecnología y esta propuesta de valor que vienen a traer en cuanto a todo lo que tiene que ver bajo esta línea de identidades digitales. Así que me interesaría dejarte eso claro, primero que nada, el tema de dejar eso por sabido, por así decirlo. Y nada, si estás para arrancar, ya metemos primera y salimos. Buenísimo, buenísimo, Mateo. Dale, igual me parece muy bien, sí, porque ya calculo que a esta altura, y si este es el capítulo número 26, imagino que en algún momento habrán hablado de por lo menos Proof of Humanity y bueno, el crecimiento exponencial que tuvo un proyecto como Proof of Integrity, del cual también me siento muy, muy orgulloso de formar parte. Pero desde ya arranquemos y ustedes me van diciendo, me van orientando con las preguntas y charlamos de lo que quieran. Así que encantado de mi parte. Feliz de estar acá. Genial, genial, buenísimo. Primero que nada, como para arrancar sin saltearnos, sin irnos de lleno al tema y ponerte en este lugar de profesor, como me gusta decir, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién es Alfonso, quién es Alcito y qué hace dentro de este ecosistema. Bien. Bueno, mi nombre es Alfonso, tengo 31 años, soy nacido en Junín, provincia de Buenos Aires. Tuve la posibilidad de venirme a estudiar a los 18 años a Buenos Aires. Estudié abogacía, soy abogado, estudié Derecho en la Universidad Católica Argentina y después hice una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Itela, de la cual aún me falta entregar la tesis. Estamos ahí viendo en qué hueco le podemos meter un poco de texto, porque la verdad que al estar trabajando por ahí en tantos proyectos que ahora les voy a contar, se hace un poco difícil sentarse y tener ese espacio para crear, para hacer preguntas a entrevistados y hacer análisis cualitativo de política pública. Eh, y empecé en mi anterior trabajo, cuando yo entré a trabajar en lo que era en lo que es actualmente el proyecto de urbanización del barrio 31, barrio Padre Carlos Mujica. Empecé en el año 2020, al principio de 2020, por amigos que me comentaban acerca de Bitcoin, o sea, el caso de uso inicial de todo lo que tiene que ver con blockchain. Yo había escuchado de fondo el tema de blockchain, pero el primer caso de uso real, el cual lo até, fue a cripto, Bitcoin, el bull run y todo eso. Eh, entonces un amigo me empezó a comentar acerca bueno, del precio de Bitcoin, de qué era de esto de la independencia, de la descentralización, de la autonomía y demás. Entonces eran conceptos que siempre me quedaban resonando en la cabeza y en primera instancia lo primero que hice fue me creé Binance, compré un poco de Bitcoin, quise ser el que sabía, el trader, me iba mal y lo dejé ahí como cajoneado durante, o por lo menos hasta fines de año. Y ahí empecé a darme cuenta que, bueno, obviamente que era algo que no te viene sabido, no es como, no sé, aprendo un plazo fijo, entiendo de qué se trata, entiendo las tasas de interés y tal, y ya lo manejo de taco. ¿Viste? Es una tecnología, es algo muy experimental, los proyectos y estos proyectos de valor que van naciendo, cada uno te viene a traer una solución distinta a todo lo que es un ecosistema como pujante y nuevo. Entonces tuve como una premonición cuando me entero de la existencia de Proof of Humanity y que justo coincidió con la visita de Vitalik Buterin a Buenos Aires y particularmente al barrio 31.
donde ahí me di cuenta bueno, que efectivamente toda esta tecnología tenía por ahí, podía tener un alcance y un impacto más fuerte del que yo consideraba o del que yo estaba viendo en mi afán por querer por ahí hacer un poco de guita o ganarle un poco a la inflación acá en Argentina. Entonces, nada, ahí dije, trabajo en un proyecto de urbanización o de integración sociourbana que tiene que ver con la integración de un barrio vulnerable donde viven 50.000 personas en condiciones precarias y quería entender de qué forma yo podía conectar mi background de todo lo que tiene que ver con política pública y haber estado 5 años trabajando en un proyecto de esta índole con esto nuevo que estaba aprendiendo que tenía que ver con la tecnología blockchain y demás. Y ahí me viene como esto, bueno, todo esto se unificó en lo que fue Proof of Integrity, que nace gracias a Michelle Cohen, que es el CEO de Bion. Y bueno, después obviamente se fue metiendo un montón de gente en el equipo, que el equipo formal hoy la rompen todas, son Tommy, bueno, todos los chicos que ustedes ya conocen, Celi, Sofi, Gonza, Diego y demás, son todo el equipo de Proof of Integrity y con ellos empezamos como, también yo siendo parte de eso, a armar el contenido educativo y empezar a dictar clases en el barrio 31 y ahí dije, nada, esto es realmente lo que a mí me gusta, como tratar de conectar necesidades con soluciones y tratar de atar puentes de la forma en la que se puede, tratando de acercar la tecnología a la gente que por ahí más lo necesita, ¿no? Entonces, ya con ese primer paso dentro de lo que fue, o esa primera bajada mía a lo que tenía que ver con la tecnología y tener que estudiar para poder dictar un contenido a personas, a chicos jóvenes de barrios vulnerables, eso me llevó a empezar a estudiar, a empezar a meterme más de lleno en la tecnología. Y en el año 2022, el año pasado, hablo así como si estuviésemos en el 2025 ya, pero en el año 2022 empiezo a trabajar en lo que es la Secretaría de Innovación de la ciudad, en el desarrollo de una plataforma o de un protocolo de identidad digital autosoberano, que en su momento era Tango ID, y ahora hicimos como un rebranding, si se quiere, y se llama Quark ID, que es por lo cual estoy acá. Y bueno, también en mi rol trato de hacer toda la pata de vinculación gubernamental con organismos públicos y privados y desarrollo de tecnología o de las tecnologías Web3 y demás dentro de lo que es el gobierno, ¿sí? Y en el comienzo, en el camino de la construcción de algo que yo desconocía 100%, obviamente me fui como interiorizando un montón en cosas que hoy todavía me generan como eso, de seguir queriendo estudiar y aprender, y hoy estamos como desde que arrancamos a hoy, el proceso fue increíble. O sea, fue increíble. Estuvimos en Ethereum Latam Buenos Aires, estuvimos en DevCon, estuvimos en la BitConf, estuvimos en Denver, digo, todos los eventos Web3 del mundo, ya dentro de todo el ecosistema ya saben la existencia de Quark ID y esto también en virtud por la participación y por ahí lo claro que son las explicaciones de Diego Fernández y todo el equipo de cómo hacemos cómo se lo contamos a la comunidad, siendo que es un framework o una herramienta que impulsa el gobierno, pero que no es dueño del gobierno. Entonces, eso genera como en la gente la necesidad de ser parte o de escuchar y de entender qué bueno sería que Quark ID o los frameworks de confianza digital que existen en el mundo se empiecen a implementar para que se interoperen, ¿no? Entonces hoy estamos en esa instancia del desafío de empezar a consolidar el producto, en anclarlo en blockchain, que ese es uno de los temas que seguramente hablaremos sobre en un ratito, y ya poder lanzar y salir con los primeros casos de uso. Buenísimo, buenísimo. Me encantó la respuesta, sobre todo porque, bueno, tocaste ahí un poquito todo lo que fue tu recorrido en esta industria. Mencionaste, quiero hacer un paréntesis sin desviarme del tema, a Diego. La verdad que tuve el honor de escucharlo no solo presencialmente, sino en muchas charlas que él dio virtualmente, de forma online, presencial, como bien ya dije, y me parece que explica todo de una forma muy clara, así que es un gran referente en todo lo que tiene que ver con esto, que se puede englobar en el concepto de identidades digitales. Sin embargo, medio como que lo dejaste entrever, Alcito, el tema de tu background más sólido, por así decirlo. Vos venís del palo de la abogacía, del derecho. Y si bien me he topado con un montón de gente, hasta incluso
gente que le gustaba, como Tom, un miembro de Proof of Integrity, gente que venía del palo del arte o de la música, por así decirlo, y que hoy en día está metido en todo lo que refiere a blockchain y Web3, es un poco más común encontrarse a gente que venga del palo del derecho y de la abogacía, por así decirlo. Pero me gustaría que un abogado mismo, y que está metido en Web3, me explique cuál es la relación, en qué punto conectan estas dos herramientas, estos dos rubros. Está muy buena la pregunta y hago ahí un doble clic sobre lo primero. Yo con Diego también trabajé en lo que fue el proyecto de integración del barrio 31, entonces yo ya lo conocía de ahí. Yo trabajaba o sea, en otro tipo de trabajo, nada que ver, que era crear ponerle leyes de urbanización, código urbanístico, procesos participativos, leyes, la ley de calles del barrio 31, digo, procesos que tenían la participación de vecinos, que además después tenían un tratamiento legislativo y que después tenían, bueno, toda la rosca del Poder Ejecutivo también para aprobar una ley en un barrio vulnerable, ¿no? Donde históricamente fue un barrio más combativo, donde en teoría o en el imaginario colectivo suelen pensar que de la erradicación, de que si viene un partido político que no es el que yo banco, me van a sacar. Y todo ese proceso que lo inició en su momento Diego, a mí como me marcó mucho, y yo también siempre lo tuve muy bien referenciado por eso. Y después cuando me propusieron de trabajar directamente con él en algo que yo ya lo escuchaba hablar sobre este tipo de tecnologías, como te pasó a vos, Mateo, como les pasa a estudiantes que cuando lo invitan a la universidad de algún lado, dije, bueno, me encantaría poder pelotear con un tipo como Diego y construir juntos un proyecto como este. Además yo ya me estaba metiendo mucho iba a muchos eventos, digo, tenía como el conocimiento del ecosistema o qué temas hablar con cada uno, ¿sí? Eso por un lado. Y después, en cuanto a mi background, mira, a mí el derecho siempre fui como un renegado con la facultad. Yo cuando arranqué a estudiar era, bueno, estudio porque no sabía qué estudiar, no sabía qué era lo que me gustaba. Y si hoy me tengo que retrotraer, a mí el derecho me dio un montón de herramientas bueno, de comprensión de normativas, entender o vinculación con gente o saber dónde buscar cada cosa, entender dónde hay una fuente verídica y dónde no. Todas esas cosas me fueron como forjando a la hora de la búsqueda de, no sé, por ejemplo, un documento oficial de algo. Entonces hoy, si tengo que leer un paper, sé si es oficial, sé qué es lo que tengo que buscar, sé, digamos, me dio como toda esa pata técnica que yo en su momento no lo buscaba, porque no sabía al fin y al cabo qué era lo que iba a hacer cuando me reciba de abogado. Y tengo la particularidad de que nunca en mi vida ejercí el derecho. Jamás, jamás pisé un juzgado, jamás hice absolutamente nada con el derecho. Y todo eso me sirvió también para darme cuenta que mientras empecé, por ejemplo, con el Proof of Integrity, que me gustaba mucho esto de la parte de la docencia. No es algo con lo cual, no es un skill con el cual nací, pero sí cuando yo trabajaba en el barrio íbamos a muchas asambleas del barrio 31. Digo el barrio, pero imagínate como una ciudad, un municipio de la provincia de Buenos Aires, donde viven 50.000 personas realmente, 72 hectáreas, es enorme. Y, dictábamos asambleas, charlas, reuniones de vecinos o procesos participativos con 50, 60, 70 personas, entonces tenías que ir preparado con normativa, con cosas que no le podías cerrar porque obviamente, ¿viste? Estás en un proceso donde estás creando normativa nueva o leyes nuevas para el bienestar de la familia, para ver cómo van a empezar a pagar la tierra, digo, cosas que son serias. Entonces, dentro de lo que fue todo mi proceso como para empezar a dictar el contenido educativo, Web3, digo, qué es blockchain, cómo nace Bitcoin, dentro de un barrio donde por ahí había chicos que no tenían, ya les habrá contado Tom, pero por ahí chicos que no tenían el secundario terminado, o adultos mayores, o chicos que estaban en recuperación, digamos, tenés que empezar a entender cómo podés empezar a dictar ese contenido, ¿sí? Entonces ahí fue donde a mí me empezó se me prendió como esta llama de decir, bueno, che, me gusta poder bajar el contenido lo más claro posible, que sea apto para todo público, que cualquier persona que me escuche lo pueda entender. Y ese desafío lo sigo trasladando ahora también en gobierno, porque si yo te digo en una reunión de gabinete, Quark ID es un framework de confianza digital, la mitad me va a mirar y me va a decir, bueno, la puerta está ahí, no entiendo lo que me decís, traducímelo
cosa que yo lo pueda salir a decir en, no sé, en la gestión, digamos. Entonces, el desafío que inició con lo de dentro del barrio, o sea, lo llevo a la parte profesional, dentro del barrio cuando trabajaba en el barrio 31, en Proof of Integrity, y ahora mismo sigue estando, digo, como todo el tiempo estoy buscando herramientas y tratando de buscar, digamos, documentos que me ayuden a mí a bajar todo el contenido duro que tenemos que ir desmembrando a la hora de la creación de estos sistemas para que lo pueda entender cualquier persona, porque la única forma de que haya adopción de estas tecnologías es que lo puedan entender todos, no unos pocos. Entonces, en ese camino me encuentro y algo que no les conté también es que con lo de Proof of Integrity me di cuenta de esto, que me gustaba la docencia, que me gustaba dictar contenido y que la gente me escuche o que yo hacer el estudio de otros proyectos y llevarlo a una clase. Empecé a dar clases también, o estoy como profesor en una academia de e-learning de España, donde dicto contenido acerca de Web3 social, Lens Protocol, NFTs, bueno, y un montón de cosas más, pero ya como enfocándome bastante en esa parte, ¿no? Educativa, pero también práctica. Entonces, siempre trato de levantar un poco o elevar un poco el challenge y el desafío a los que me están escuchando o a la audiencia, porque no hago la típica, o no, sin desmerecer, ¿no? Pero no me siento a hablar de lo que aprendí, sino que voy mostrando y enseño sobre cómo aprendí a utilizar o cómo aprender a farmear un posible airdrop, cómo utilizar una L2, qué es lo que estamos haciendo cuando firmamos. Digo, cosas que tienen que ver con el tecnicismo que por ahí la gente le termina quedando un poco más, ¿no? Que solamente la parte teórica. Sin dudas, sin dudas, el quizás explicar toda una teoría y que después esa misma teoría mostrar con ejemplos concretos, bajar toda esta teoría a la realidad, por así decirlo, creo que es la manera en que quizás a la gente más le puede quedar, porque, bueno, por lo menos personalmente a mí me ocurre así, que me expliquen desde un libro o desde el concepto mismo, que por ejemplo yo te pregunte qué es Quark ID y vos me tires ahí el concepto, la definición exacta por la cabeza, no me va a quedar nada. Ahora, si me haces interactuar, si me bajás toda esta definición que en un principio parece tan compleja, algo más real, algo más tangible que yo pueda entender, seguramente el proceso de aprendizaje sea mucho más fácil y mucho más efectivo. Así que por ahí súper coincido. También, si con algo me tengo que quedar de toda esta respuesta al cito, es que podría afirmar, escuchándote, que aplicás en tu día a día, por más que no hayas ejercido derecho, como bien vos mencionaste, aplicás cosas que aprendiste dentro de esta carrera tradicional, por así llamarla, a tu labor de hoy en día, por más que no vayan mucho de la mano, por lo menos a priori. Así que hay una gran felicitación para vos. Steve Jobs decía que solo se pueden unir puntos mirando hacia atrás, así que veo que aplicás esta idea, este concepto. Yendo más a lo que nos compete, me gustaría preguntarte, mencionaste vos mismo esta situación en la que muchas veces te encontrás explicando qué es Quark ID. Y también dejaste entrever que si vos, como bien dijiste, decís la definición, es un framework y bla, 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 muchos te van a mirar y te van a decir, flaco, no te entiendo nada. Así que me gustaría que expliques de la manera que te salga más sencilla posible, si querés atarte a alguna analogía o algún ejemplo concreto, real, por así decirlo, más tangible, qué es Quark ID y cuál es su propuesta de valor. Bien, buenísimo, buenísimo. Mirá, a mí me gusta hablar de Quark ID como generalmente trato de comparar de cómo, de la forma más sencilla de entenderlo, es qué es lo que sucede hoy en día con las credenciales o la identidad digital nuestra y qué es lo que sucede y cuál es la puesta en valor o qué es lo que propone Quark ID. ¿Por qué? Qué es lo que sucede hoy, digamos? ¿Cómo demostramos un aspecto de nuestra identidad en lo que es, digamos, el mundo analógico, en la vida real? Cómo una persona interactúa con un ente gubernamental, un organismo privado. Cuando yo muestro mi DNI, por ejemplo, para entrar a un lugar, lo muestro y entro, ¿sí? Pero, o sea, la entidad a la que yo estoy accediendo no confía en mí. ¿Por qué? Porque no me conoce. O sea, ¿por qué me va a dejar entrar a mí si no sabemos quién es quién? Yo estoy entrando a un lugar y, o sea, es como, me estoy entrando, imagínate, a un hospital o a OSDE, no sé, a una clínica. ¿Por qué, ¿por qué no va a confiar en mí? Porque, bueno, va a confiar si yo efectivamente le demuestro un aspecto de mi identidad con un documento emitido por un emisor
oficial, ¿sí? Un gobierno podría ser. ¿En quién confía esa persona que me va a dejar entrar a mí? Confía en el Estado, en esa persona que emite el documento. Confía en un documento que es único, ¿sí? Que no le dieron el mismo DNI a dos personas distintas. El DNI está hecho de una forma que es difícil de falsificar y que se puede reconocer fácilmente. Entonces, cualquier persona del mundo, o en Argentina, principalmente vayamos al caso de Argentina, Mercosur, cualquier persona a la cual yo le demuestro el DNI confía en que soy yo porque es un documento oficial emitido por el Estado, ¿sí? Hay un mecanismo de confianza entre el emisor y la persona que verifica mi documento, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que tengo muchas credenciales que representan aspectos de mi entidad, pero se siguen verificando de esta forma, ¿sí? Analógica, que es yo confío en la persona que emite esa credencial, ese documento, esa credencial, ese carnet del club o lo que sea. Esto es así porque los entes que los verifican confían siempre en estos organismos públicos o privados de ese documento. El problema lo que tiene es, no tenemos la posibilidad nosotros como personas o que queremos acceder a determinado sitio, no tenemos la posibilidad de seleccionar qué datos le queremos compartir y eso puede resultar un problema. ¿Por qué? Porque nosotros cuando atestamos un aspecto de nuestra identidad, dentro de nuestros documentos tenemos información que es secundaria para lo que es la verificación nuestra de que yo soy Alfonso y que tengo determinada edad para acceder a este lugar o que soy socio de este club. ¿Sí? Entonces eso generalmente es un problema porque no tiene la posibilidad de tener el dato selectivo, así se le llama. ¿Y Quark ID qué es lo que propone? Quark ID propone que esa confianza que hay entre el verificador y el emisor, que el verificador, que es el que recibe el documento mío, confíe, digamos, en el emisor, que no exista, digamos, que pueda, si se quiere, terciarizarse o anclarse en una validación en blockchain, ¿sí? Es un cambio fundamental porque la confianza se traslada directamente a blockchain, que es lo que no vamos a ver, que está debajo, ¿sí? Van a ser firmas digitales de los emisores guardadas en una blockchain. Con esta tecnología cualquiera va a poder verificar un registro, por ejemplo, un registro mío de conducir que esté emitido en cualquier país, no sé, cualquier país de Europa, pues, suponete, sin la necesidad de saber cómo son, ¿sí? Porque vos imagínate que en el caso de que viene una persona de, no sé, Estonia, yo no voy a confiar, o el emisor, o el verificador no va a confiar, por ejemplo, un policía de la Ciudad de Buenos Aires no va a confiar en el documento de una persona que es de Estonia, ¿sí? Va a tener más o menos un sentido que le presenten una tarjeta porque tiene el mismo tamaño y dice driver y por ahí el policía entiende alguna palabra, pero no va a poder decir, ok, pasá, porque este documento es de algún emisor que yo realmente conozco. Sí, eso es lo que se va a dejar de lado acá. Vos no vas a tener que tener esa problemática. Por ejemplo, eso, si yo me quiero ir, vamos al caso concreto, si yo me quiero alquilar un auto, ¿sí? Va a ir a Europa o a Rumania, le va a pedir el registro de conducir y un rumano que no vio nunca un carnet argentino puede deducir que ese carnet es un carnet de conducir. Digo, pero porque no tiene que confiar en el Estado argentino. Eh, Acá lo que nos va a permitir confiar es en la seguridad de que cualquier documentación en cualquier lugar, porque lo podemos verificar, que el que lo emitió es quien dice ser. Eso es lo más importante de todo. Si nosotros podemos verificar a través, de forma instantánea, con una pregunta, que el que emitió el documento es quien dice ser. ¿Sí? ¿Y Quark ID qué es lo que hace? O sea, Quark ID básicamente tenemos como dos aspectos, que es lo que va a tener, por un lado, el usuario y por otro lado, es la infraestructura, que es lo que no se va a ver, la infraestructura tecnológica. Por un lado, vas a tener la aplicación móvil, donde todos los organismos públicos, privados, estados, imagínate, clubes, bancos, van a poder emitir la creación de credenciales verificables y los usuarios, que somos nosotros al fin y al cabo, vamos a tener dentro de esa aplicación móvil todas nuestras credenciales que los emisores adopten, ¿sí? Suponete que el Banco Macro adopta Quark ID, supongamos que River Plate adopta Quark ID, supongamos que la Universidad de San Andrés adopta Quark ID y yo puedo vincular, o estos organismos pueden vincularse, emitiendo a mi DID las credenciales verificables para que yo sea el dueño de toda esa documentación. Entonces, por un lado tenemos esa parte y por otro lado tenemos todo esto que te acabo de contar, que tiene que ver como lo que generalmente lo comentamos como un diamante de confianza, ¿sí? El framework de confianza digital, porque vos dejás de confiar en la persona la persona que emite y vos a través de una pregunta en blockchain vas a poder verificar que el que emitió es quien dice ser. Entonces, sacás del medio
esa confianza analógica que tenemos con los emisores. Y dentro de la aplicación vos vas a poder anclar todo el tipo de credenciales verificables que se puedan emitir. ¿Por qué? Porque es un estándar internacional, si no es algo que crea Quark ID. Quark ID no crea qué credenciales verificables van a haber, sino que nosotros tomamos un estándar internacional que es de Trust over IP y nosotros en base a eso ya tenés un tamaño, ya tenés un estándar de qué tiene que contener cada credencial verificable y el usuario, que esto va a ser como la parte por ahí más difícil, va a ser, por eso decimos que es identidad digital autosoberana, va a tener la soberanía de todas sus credenciales verificables y va a poder atestar cualquier aspecto de su identidad cuando ellos quieran, cuando nosotros queramos. Y lo vamos a hacer a través de una pregunta, ¿sí? Cualquier verificador me va a hacer una pregunta a mí sobre si yo estoy habilitado a conducir, si yo estoy habilitado a acceder a un bar, supongamos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con mi aplicación de Quark ID o el verificador, que en este caso puede ser un policía o puede ser un patobica en un bar? Me van a hacer una pregunta con un QR y yo voy a escanear ese QR y yo a esa persona le voy a dar una verificación, le voy a dar una prueba de que efectivamente yo tengo una credencial verificable que dice que soy mayor de 18 años o que puedo acceder a un bar, o por ejemplo que tengo el registro de conducir habilitado, que tengo la tarjeta verde y el seguro del auto. ¿Sí? Entonces, con eso nos evitamos el problema que te comentaba al principio, que tiene que ver con esto de seleccionar el dato que le queremos compartir. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Nosotros dentro de nuestros documentos tenemos información que las personas no tienen que tener. ¿Por qué yo al repartidor de Rappi o el que me hace el paquete de Mercado Libre le tengo que mostrar o darle una copia de mi DNI con información de mi domicilio, con información de mi número de trámite de DNI, con mi fecha de nacimiento? Si lo único que necesita saber es que soy yo quien lo compró. Todo eso se puede evitar. Entonces ya tenemos un par de casos de uso como seleccionados y orientados que tratamos de bajarlo de esa forma. Porque todo lo que te acabo de contar de lo de framework de confianza digital puede abrumar, pero cuando nosotros lo contamos con un caso de uso concreto, es mucho más tangible. Cuando empezamos a hablar de esto, bueno, me para un policía en la calle y ¿qué pasa? No hace falta tener todos tus documentos, buscar el plástico por todos lados, qué hice con la tarjeta verde, qué hice con el seguro, bla. Sino que vas a tener dentro de tu aplicación, porque va a seguir siendo una aplicación móvil, vos vas a ser el único que tenga acceso y el resto de los organismos, el resto de los emisores no van a saber el resto de las credenciales verificables que vos tenés. Yo no voy a saber si soy el gobierno de la ciudad y te emito, por ejemplo, el registro de conducir, yo no voy a saber que vos tenés el carnet de OSDE, yo no voy a saber que vos tenés UBA, que vos vas a la UBA y tenés una credencial verificable de la UBA. Y todo esto lo traigo porque por ahí la primera pregunta que suele surgir es ¿cuál es la diferencia con mi Argentina? Entonces, generalmente mi Argentina, al ser una aplicación del Estado Nacional, son ellos los que tienen toda la base de datos de todas las credenciales que se emiten. Entonces tienen acuerdos con el registro, tienen acuerdo con alguna obra social, tienen registro con salud, interoperan eso y tienen su base de datos, todas las credenciales o todos los documentos de todas las personas. Acá no. Acá todo eso se deja de lado, como comentaba hoy, y la base de datos es una base de datos descentralizada. Entonces, nosotros como gobierno de la ciudad vamos a emitir las credenciales verificables que nos competen. River Plate o Boca Juniors van a emitir las credenciales verificables si quieren adoptar Quark ID y el resto de los organismos públicos privados que quieran lo pueden hacer. Entonces todo eso genera en los usuarios, en los ciudadanos y todo una facilidad de interoperar, de comunicarse o de atestar aspectos de nuestra identidad, de seleccionar qué datos, de que sea seguro y que sea instantáneo, de no tener que andar con una billetera llena de plásticos, de no tener en paralelo con lo que pasa con nuestra billetera digital, que tenemos mi OSDE, mi Banco Nación, mi River, mi AFIP, mi Sport Club. Todas esas aplicaciones también tienen que ver con una parte de nuestra vida digital y también son billeteras donde almacenamos información. Y todo eso está desperdigado por todos lados. Entonces, la solución que propone Quark ID es eso. Viene a traer como un aglomerado de credenciales verificables que solo son los usuarios los que tienen el poder de atestarlos y de holdearlos. Bueno, primero que nada, súper felicitarte, Alcito, por la respuesta. Creo que una persona que no tenía idea, ni la más mínima idea, por así decirlo, acerca del concepto de identidad digital, ya con este breve resumen de Quark ID, se va sabiendo qué es Quark ID,
qué propone, qué problema soluciona, cómo lo soluciona. Me pareció genial, genial realmente todo, sobre todo esta acción, por así decirlo, que mencionamos anteriormente de bajar la teoría a un concepto real. Y como bien vos decís, yo, mientras vos hablabas, pensaba, recapacitaba. Yo cuando le muestro mi DNI al Patovica en un boliche, por ejemplo, ¿por qué el Patovica debería saber dónde vivo, de dónde soy? ¿Cuál es hasta incluso mi departamento, si vivo en un departamento? Porque ahí mismo figura. Así que me parece algo súper, súper copado. Más allá del ejemplo que vos diste y esta bajada a la realidad de toda la teoría, la propuesta de valor en sí. Así que eso me parece genial. También me parece genial esto de romper este esquema de confianza que vos mencionaste para con el ente que emite estas credenciales. Lo llevo quizás más a una mirada financiera, económica, no sé qué nombre ponerle, cuando uno escucha mucho a la gente que es fanática, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con el mundo Bitcoin o el mundo de finanzas descentralizada de Ethereum, dicen esto de dejar de confiar en un grupo de personas que toman decisiones acerca de, por ejemplo, imprimir dinero, no imprimir dinero, subir tasa de interés o no subir tasa de interés, y comenzar a confiar en todo lo que tiene que ver con criptografía y matemáticas. En este caso quizás sería dejar de confiar en entes gubernamentales o privados que emitan ciertas credenciales y comenzar a confiar en el del tú a tú, por así decirlo. Así que me parece súper copado eso. Me tomo el permiso de mirar a mi derecha porque tengo una cita, por así decirlo, de Diego Fernández, el cual él explicaba que era Quark ID y me parece que es súper importante, como vos bien lo hiciste, a la hora de explicarlo, hacer hincapié en esto. Acá la cita misma dice que Quark ID busca devolverle a las personas el control sobre su información, para que tengan todas sus credenciales digitalizadas en un solo lugar, con un anclaje de seguridad a través de blockchain. Su objetivo es transformar y simplificar la manera en que el Estado y la sociedad se relacionan, empoderando a las personas y devolviéndoles el control sobre sus datos. Eso me parece súper importante, fundamental, sobre todo para tener el concepto y entender que, bueno, no es un Google más, por así decirlo, porque justamente yo recuerdo cuando lo escuché a Diego decir palabras más, palabras menos, esta frase, esta idea, mencionaba el ejemplo de Google. Hoy en día, cuando migramos al mundo digital, nuestra identidad la tercializamos a un ente privado como es Google. Hoy en día todo el mundo, me incluyo, cuando tenés que iniciar sesión en lo que sea, metés Google, iniciás sesión con Google y el día de mañana te puede pasar lo que le pasó por ejemplo a Donald Trump, que espero que Donald Trump no inicie sesión en todos lados con Twitter, porque de un día para el otro le bajaron la cuenta de Twitter. No digo que esté bien o que esté mal, no me quiero meter ahí, pero su identidad digital se perdió completamente, así que me parece súper importante recalcar eso. Me gustaría hacer hincapié un poquito más en este hecho de que, como bien vos dijiste, te cito ahora a vos, que Quark ID es una herramienta impulsada por el gobierno, que el gobierno no es dueño de la herramienta. ¿Cómo sería eso? Está bueno lo que mencionás, porque generalmente cuando alguien lo ve a Diego, dice, bueno, esto tiene que ser de gobierno, o esto es de gobierno, ojo, tengamos cuidado. Y la verdad es que la idea, o sea, la idea nace como nosotros queremos plantear algo, o sea, traer el concepto de identidad digital autosoberana, ¿sí? Esto de la soberanía de los datos para los usuarios, ¿sí? Y que el gobierno sea un actor más que utiliza este protocolo. O sea, si bien impulsamos a que esto se utilice, o sea, hacemos política pública de innovación para que suceda. ¿Y qué significa eso? Es como crear el concepto, la idea, empezamos a escribir el white paper y nosotros lo dejamos ahí y convocamos como especialistas en la materia. Participaron Marian Di Pietra, Santi Siri, que por ahí no son especialistas en identidad digital, pero nos dieron una mano muy grande en escribir y empezar a escribir las primeras ideas sobre esto. Y hoy contamos con partners que, por ejemplo, Extremian, OS City, ZK Sync, que es una blockchain, un layer 2 que está muy en boca de todo el mundo ahora. Son partners nuestros que estamos construyendo entre todos Quark ID, ver cuál es la mejor manera, cómo empezamos a anclar los casos de uso, cómo hacemos para que venga un gobierno municipal de Colombia o de Bolivia y quiera utilizarlo, digamos, no solamente va a estar no solamente lo va a utilizar la ciudad de Buenos Aires, sino que hoy ya
tenemos lugares confirmados que son, por ejemplo, Monterrey, la ciudad de Bogotá, Salta, Luján de Cuyo, Vicente López. Estamos en conversaciones con Nuevo León, Cali, Gibraltar, Cochabamba, Mar del Plata. Digo, lo que tiene de particular todo esto es que lo va a poder utilizar cualquiera. O sea, es código que vos lo utilizás y lo implementás y empezás a emitir credenciales verificables. No tenés que pedir permiso al gobierno, ni a nadie, ni a Quark ID. Lo tomás y lo desarrollás. Entonces el gobierno lo que hizo es, yo voy a poner infraestructura, voy a poner cabeza a esto para que se haga, ¿sí? Pero yo no tengo el dominio total sobre esto, el dominio perfecto sobre esto, sino que va a ser algo como un bien público, cualquiera va a poder desarrollarlo, que cualquiera lo puede agarrar. El día de mañana, obviamente, hay que ver el mecanismo de gobernanza que se decide establecer para Quark ID, porque obviamente no va a ser, che, es de todos, es de nadie, sino que va a haber que pensar que uno de los capítulos del white paper es la gobernanza, cómo se va a gobernar, cómo se va a hacer, si va a ser en formato DAO, cómo va a ser. Todos esos son desafíos que todavía estamos trabajando, pero el gobierno de la ciudad lo que hizo fue reunir actores claves, tener partners que nos ayuden a hacer el desarrollo y también visibilizar, digamos, esta herramienta y la problemática también, porque lo asociamos directamente con la problemática. Hay un problema que más o menos todos coinciden, que es lo que decíamos, del triángulo de confianza analógico, de los datos selectivos, de que tengo 1000 logins, de que Google es dueño de mi información, de que Instagram lo mismo, de si me quieren bloquear la cuenta me la bloquean. Bueno, todos coincidimos más o menos en lo mismo y ya hay un montón de protocolos dentro de lo que es el ecosistema Web3 que están yendo en contra de eso. Digo, tenemos Lens Protocol, tenemos redes sociales descentralizadas, tenemos infraestructura para crear redes sociales, tenemos infraestructura para crear videos de estilo YouTube. Digo, hay un montón de herramientas que se van construyendo día a día que hacen que el ecosistema vaya creciendo. Y eso es lo mejor que podemos tener. Ahora hay que hacerlo, la adopción. Y para eso yo quería remarcar algo que no les comenté, que tenía que ver cuando les comenté que, bueno, que utilizaba un anclaje de seguridad en blockchain y va y tal, es que no se queda en on-chain, hay como una dicotomía de qué es lo que va on-chain y qué es lo que va off-chain. Dentro de la cadena de bloques o dentro de blockchain no vas a encontrar mi DNI, ¿sí? La cara mía de mi documento de identidad o el de una persona que se lo presenta a otro. ¿Sí? On-chain lo que queda es un DID, que es un identificador que tiene la particularidad de poder probar que tenés control sobre ese identificador, ¿sí? Porque tienes criptografía asociada, con lo cual puedes generar firmas y verificar la información, ¿sí? Tiene el formato de una URL, va a aparecer como una URL que dice que es un DID document, seguido de qué blockchain se utiliza y un hash, ¿sí? No te va a aparecer el documento de una persona en blockchain. Esto como para desmitificar, ¿viste? Y por ahí alguien que no conoce bien el protocolo, se utiliza blockchain porque debe ser globalmente accesible. Cualquiera lo tiene que poder usar. Y no usamos una blockchain que sea permisionada, que solamente lo pueden usar unos pocos. Estamos hablando de que vamos a utilizar blockchain que sean abiertas, como puede ser ZK-Sync, como en su momento casi lo fue Starknet, como estamos hablando también con Algorand, con un montón más, para que hagan el anclaje y la utilización de Quark ID. ¿Y qué es lo que va off-chain? Digamos, ¿qué es lo que queda por fuera de blockchain? Todas las credenciales verificables de los usuarios van a estar en Quark ID, en la aplicación, en el front-end de las personas, ¿sí? Nadie va a tener acceso a las credenciales verificables más que los usuarios. O sea, los únicos que vamos a saber qué tipo de credencial verificable tenemos o qué aspecto de nuestra identidad tenemos somos nosotros los usuarios. Entonces, por eso la parte de la soberanía. Y para nosotros, y como para cerrar esta idea, para nosotros como gobierno es muy importante eso, que no seamos nosotros los dueños, porque tiene que ver con esto del concepto de autonomía. Digo, hay un montón de protocolos y frameworks de confianza digital. Tenemos el D-Dialance, que está en Singapur, perdón, en Corea del Sur. Tenemos Sovereign, el Pan Canadian del DIAC, el EIDAS de Europa. El Reino Unido también está haciendo también un framework de confianza digital. Digo, tranquilamente nosotros podríamos como adoptar lo que ya se está haciendo, pero quisimos como elevar el desafío un poco más y decir, ok, si Argentina es un polo cripto, los talentos más grandes del mundo en el ecosistema están acá, los tenemos nosotros, vamos a hacerlo nosotros y hagámoslo bien. Digo, nosotros queremos hacerlo de la forma más colaborativa posible. Hemos hecho workshops para trabajar sobre la gobernanza, hemos participado en DevCon, DevCon es el evento más grande del ecosistema de Ethereum y se hace cada 2 años. El último se ha hecho en 2019 y se hizo en Bogotá el año pasado. Participamos de Isla Bogotá, participamos de Isla Buenos Aires, participamos de la BitConf.
estuvimos en Denver también. Digo, estamos como abriendo y dando a conocer el protocolo para que todo el mundo lo pueda adoptar. Y hoy estamos como en condiciones de presentar, obviamente, en Ethereum Argentina los avances del protocolo, que bueno, no voy a spoilear nada porque hoy acá, no sé cuándo saldrá grabado esto, hoy es 19 de julio, pero esperemos que para ETH Argentina podamos hacer un anuncio importante también ahí. Y obviamente que vamos a estar participando del evento más grande de Argentina de todo el año, vamos a estar seguramente con un stand. Así que todos los que escuchen este podcast y quieran acercarse van a tener algún regalo ahí en el stand. Me alegro, buenísimo porque, bueno, no me voy a olvidar de esto. Voy a estar ahí en el stand esperando mi regalo. Me parece muy, muy importante y voy sacando muchas conclusiones mientras escucho acerca bueno, esta forma de ver la solución acerca, bueno, la problemática existe. Eso es algo obvio, no, nadie la niega, por así decirlo, aunque debe haber alguno que otro que sí. Ahora, el cómo enfocamos la solución me parece algo muy auténtico y realmente copado lo que hacen desde Quark ID, sobre todo esto de... Me sorprende esto que venga por parte de un gobierno y quiera... Te perdí, Mateo, creo. A ver, ahí estamos. Me- Ahí me- está. ahí estamos. No sé dónde me quedé, me parece muy auténtica la forma de plantear la solución, eso estaba diciendo más o menos. Esta idea, sobre todo que venga por parte de una solución impulsada por un ente gubernamental, por así decirlo, que busque no ser dueño, sino empoderar al ciudadano, al usuario, me parece algo súper, hiper, mega valorable y copado. Y bueno, mientras te escuchaba, vos bien lo mencionaste al principio, quizá una problemática no tan importante, pero copada que soluciona, la menciono aunque quizás sea evidente, para recalcarla, dejarla clara y aumentar quizás, por así decirlo, la propuesta de valor de Quark ID, es esto de la portabilidad. Porque si uno lo piensa, más allá del problema que uno tiene al tener la billetera llena de tarjetas que a uno lo identifican, dejando eso de lado, que ya es un problema, por ejemplo, tu título universitario al sitio te identifica. Y vos no andás con tu título universitario en la billetera mostrando que sos un abogado. Bueno, imagino que desde Quark ID, con esta propuesta, vos mediante 2 clics podrías identificarte o darte a conocer como abogado sin necesidad de quizá tener tu título presencial ahí. Así que eso me parece también algo súper, hiper, mega copado. Yendo a todo lo que mencionaste vos en esta respuesta, me quedo también con que vos dijiste que vamos a usar blockchains que sean abiertas y no permisionadas. En la misma definición de Quark ID, que es más, si mal no recuerdo, la ChatGPT, para ver qué decía ChatGPT, mencionaba este modelo de identidad autosoberana que vos bien mencionaste, que sea descentralizado, público, no permisionado, abierto, extensible y capaz de interoperar con otros protocolos similares. Es muy largo, la verdad, no quiero quizás ahondar en cada punto, me parece algo tedioso, pero me gustaría esto de capaz de interoperar con otros protocolos similares, por lo menos desde un principio. Quizás después nos metemos en esto de no permisionado, público y todo lo que tiene que ver. Vos tenés pasado en Proof of Humanity que más o menos quizás se podría ver como otra solución al mismo problema, aunque a menor escala, a mayor escala, cada una de ellas es un juicio propio. ¿Qué diferencias ves vos que tuviste experiencias y tocaste dos palos como diferentes como para opinar en cuanto a lo que plantea Quark ID respecto a el problema de identidades digitales que plantean esta solución desde otros proyectos como Proof of Humanity, WorkCoin, si no me equivoco, es otro que está ahí a la vista, desde Quark ID? Bien, mira, básicamente Quark ID lo que hace o propone estándares de utilización de intercambio de credenciales. Si yo propongo un estándar de cómo tienen que ser este intercambio de credenciales o cómo tiene que ser la atestación de las credenciales, ¿sí? Los organismos públicos y privados que lo adopten como framework digital van a poder aceptar o intercambiar las credenciales, ¿sí? Con los mismos organismos que estén dentro. Acá lo que quiero decir es que no sería necesario que los organismos hagan acuerdos entre sí.
Me explico, como que, supongamos, yendo al ámbito público-privado, un acuerdo entre el banco, entre Argentina, entre Brasil, entre Italia y el gobierno de Buenos Aires, no sería necesario que los organismos hagan acuerdos entre sí, sino que todos aquellos que adopten, supongamos, Quark ID, van a poder interoperar información sin restricciones. ¿Me explico? Entonces, yo si tengo un título universitario emitido por la Universidad de Buenos Aires, yo lo puedo, con Quark ID, lo puedo atestar en cualquier organismo italiano, de Brasil o de Chile, de cualquier país que utilice los mismos estándares que nosotros, ¿sí? Así son lo que nosotros llamamos como aceptaciones de confianza. Porque, ¿en qué confiamos acá? Que si está dentro de ese ecosistema, digamos, que puede ser alguno como Sobrin, como el DIAC que les comentaba hoy, son frameworks de confianza que interoperan entre sí y que yo puedo presentar credenciales mías que tengo en Quark ID en otros lugares que tienen utilizando otro framework de confianza digital. Todo eso abre el juego a que podamos interoperar con otros protocolos. Y es sumamente sencillo. No lo quiero andar en la parte técnica porque puede aburrir y irme mucho por las ramas, pero efectivamente lo podemos hacer, se puede hacer así. O sea, si está dentro de ese ecosistema, confiamos tanto en la información como en el emisor. O sea, acá yo presento mi credencial verificable en Quark ID en un lugar que utilizan otro framework de confianza digital. Y después el resto de las soluciones que tratan de atacar el Cyber Attack, Proof of Humanity, WorldCoin, no sé, todos los que existen, Gitcoin Passport, Galaxy Passport, todos son mecanismos de defensa en contra de la violación de la identidad y que buscan que efectivamente los protocolos sean para las personas reales, para un beneficio real, para las personas que realmente lo necesitan o que quieren permanecer y aportar valor en el ecosistema. Esa es la lectura que yo hago y es mi opinión. Digo, después podemos tener distintas vertientes de cómo es económicamente cada proyecto, cuál es el trasfondo de cada cosa, es decir, la parte política, porque al fin y al cabo después cuando empezás a tener o tenés un token o hay una DAO, generalmente ya se polariza, digamos, la discusión de fondo de para qué nace cada cosa. Acá Quark ID lo que trae es, si hay un problema que consideramos grave, atendible, ¿sí? Si bien no tiene que ver con el hambre del mundo o lo que sea, es un problema que la gente que le interesa su privacidad en los datos, o tener todo en un mismo lugar, o no tener que andar pendiente de las contraseñas y demás, es un aspecto que lo contempla, ¿sí? Y que puede ser universal. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Si además pues, podemos hacer que interopere y que cualquier organismo que emite credenciales verificables o documentos oficiales lo puedan utilizar. ¿Qué mejor? El que lo quiere utilizar, lo utiliza, el que lo quiere adoptar, lo adopta, y el que no quiere, no lo quiere, no pasa nada. No va a ser obligatorio en ningún lado utilizar Quark ID, porque de hecho, lo que estamos diciendo, o lo que se propone, es que cada usuario pueda tener la wallet que desee, o sea, el frontend que quiera. Yo puedo utilizar MetaMask, el ruso puede usar Xcapit, Julín, que está acá, puede usar Quark ID, no sé. Digo, cualquier persona puede utilizar el sitio que quiera donde se puedan recibir credenciales verificables, ¿no? Porque hoy por hoy no hay wallets que soporten este tipo de documentos, obviamente que estamos camino a eso. Pero la idea es básicamente eso, es que tengan autonomía también para elegir dónde quieren tener sus credenciales verificables, si es que también desconfían de Quark ID, que va a ser, como les decía, abierto. Y lo de las blockchain abiertas, nosotros consideramos que cualquiera lo debe poder usar, y para que cualquiera lo pueda usar, efectivamente buscamos que sean blockchains que no tengan un permiso para utilizarlo. ¿Entendés? Microsoft tiene una blockchain que es permisionada, que solamente la pueden utilizar algunos. Nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos que efectivamente sea algo abierto, que pueda venir Optimism y anclarse, o anclar Quark ID en Optimism, que venga Arbitrum, que venga quien sea. Obviamente que después a veces los costos de las transacciones son mínimos, pero para la hora de presentar una credencial verificable, el gasto es solamente de firma, no se gasta, es un costo cero. Entonces, como es un win-win, nosotros buscamos adopción masiva, pero obviamente sabemos que un proyecto de este impacto hay que irlo llevando de a poco, entendiendo que es medio un efecto dominó. Una vez que tengamos el anclaje oficial en una blockchain, después va a venir el banco y te va a decir sí. Una vez que el banco A ve al banco B que se sumó, se va a sumar también, y eso es lo que aspiramos. Digo, que todo el mundo pueda presentar credenciales verificables con Quark ID en cualquier ámbito de su vida y tener todas sus credenciales ahí, ¿sí? Que sea el único dueño. Y obviamente, como ustedes sabrán y son como usuarios Web3,
la pregunta que también es recurrente es, che, pero perdón, si yo voy a tener una wallet que es self-custodial, yo voy a ser la única persona que sabe qué credenciales tengo, ¿qué pasa si pierdo mi seed? ¿Qué pasa si pierdo mi llave privada? Bueno, espero que no tengas cripto ahí, que no tengas tus tokens, pero las credenciales verificables van a ser como cuando pares tu billetera física. ¿Qué haces? Vas y volvés a hacer todos los trámites. ¿Por qué? Porque los organismos tienen la potestad de emitir las credenciales verificables y te la pueden volver a enviar a tu DID. Entonces, ese es el valor agregado que tiene. Si vos haces un backup, si guardás tu seed o lo que sea, no va a pasar nada. Si no te acordás tu seed o la perdiste o lo que sea, volvés a pedir cada una de tus credenciales y te las emiten. Así que ese tampoco sería el problema. Así que creo que tiene como esa ventaja también. Y como diferencia principal, por ejemplo, viste, te paran, ¿qué? Pero esto es mi Argentina. No, no es mi Argentina porque, bueno, lo expliqué hoy. Y obviamente que supongamos que se te cae internet o no funciona internet, generalmente los que son los verificadores tienen dentro de su memoria caché las credenciales verificables de, por ejemplo, o sea, no mi credencial, pero sabe de que yo tengo un DID. Esto es un caso extremo que todavía estamos tratando de dilucidar porque hoy no nos estamos imaginando cómo una persona en el medio de Santa Cruz que no tiene señal, cómo va a poder atestar una credencial verificable. Va a tener el verificador dentro de la pregunta, como una memoria caché, donde te dice que efectivamente esa persona tiene un DID y una credencial verificable que la va a poder atestar. Así que, como hice ahí un repaso de Q&A, que sé que por ahí hay veces que la gente que escucha el podcast no puede preguntar, que por ahí se queda preguntando. Pero bueno, espero que haberlas podido responder de la mejor manera. Sí, sin dudas, me ganaste de mano, porque una de mis preguntas iba por ese lado, el tema de perder la seed. Bueno, sin ir más lejos, te cuento mi experiencia personal. Hace poquito tiempo yo creía haber perdido el DNI, por suerte no fue así. Y tuve que, en el momento en el que uno piensa que lo había perdido, ¿no? Que ya no lo iba a recuperar, tuve que meterme, investigar, o sea, me refiero a, bueno, tengo que hacer el trámite, todo. La verdad, muy, muy tedioso, turno para de acá a 5 meses. Bueno, no puedo vivir 5 meses sin el DNI, la verdad. Tenía que pagar una suma de dinero interesante para conseguir un turno lo más próximo posible, quizás si no estaba dispuesto a esperar tanto tiempo. Así que me imagino que quizá también con esto de digitalizar todo se puede optimizar todos estos procesos. No quiero hablar de más porque no soy un especialista en Quark ID, por eso mismo te charlamos con vos, Alcito. Sin embargo, te escuchaba hablar, sos bastante entusiasta respecto a todo esto. Yo también soy una persona que se deja asombrar, entusiasmar fácil. Y me gustaría hacerte una pregunta que quizás peques de optimista, peques de emocionado, por así decirlo. ¿De acá a cuántos años crees que... Bueno, yo te muestro una imagen, por así decirlo. Imagínate que acá tengo una imagen y te digo... Te muestro una imagen en la cual una persona está yendo a votar, vamos a decir, a sacar un turno con su médico y está utilizando Quark ID. Si yo te muestro esa imagen, ¿de qué año pensás que viene? Yo creo que el año que viene es una posibilidad. No lo veo muy lejano. De hecho, si tengo que hablar de roadmap, no estamos muy lejos de a lo que aspiramos o de lo que presentamos, de tener en junio el MVP, de hacer en julio el lanzamiento y tener ya credenciales verificables emitidas por el gobierno. Porque ustedes dirán, y ahí vuelve un toque más para el principio, ¿por qué el gobierno de la ciudad o por qué los gobiernos se meten en esto? Y porque los gobiernos son los que tienen y emiten las credenciales más importantes de todas. O sea, ¿por qué una persona utilizaría Quark ID si no tuvieses todas tus credenciales que te emite el gobierno, seguros, ingresos brutos, alumno regular, acta de matrimonio, si tuviese nacimiento? Nosotros esperamos tener como en julio, agosto, septiembre las credenciales verificables para poder emitir del gobierno de la ciudad. Obviamente que en el medio nosotros estamos haciendo todas las pruebas con ZK Sync para efectivamente salir con el producto bien, la parte técnica, y la adopción viene de parte de la cantidad de credenciales que vos ya puedas emitir. Porque si un organismo privado, OSDE o lo que sea, empieza a ver que el gobierno de la ciudad emite credenciales de forma práctica y empodera al usuario, no van a tardar en venir las obras sociales en decirnos, che, yo quiero esto para mi empresa. Lo sabemos porque ya estamos en conversaciones con un montón. Esperamos tener como 300.000 personas onboardeadas
en la ciudad de Buenos Aires para el 2023. Así que no me parece muy descabellado decir que este caso de uso que vos planteás, Mateo, el año que viene. Eh, la verdad es que obviamente que cuando estamos hablando del desarrollo de la tecnología, uno siempre tiene sus reparos, pero si me pongo en modo barra brava, entusiasta, yo creo que el año que viene puede ser un hecho. Y puedo pecar de muy entusiasta, pero la verdad es que le estamos poniendo mucha garra. Como trabajando con los partners también, con Extremian para el desarrollo de todo lo que es el software y ya hemos hecho pruebas y respondió bien. Entonces me permito soñar, entre comillas, en que las cosas pueden llegar a salir y esperemos que para agosto tener alguna novedad ahí en Stream Argentina, que me estoy mordiendo la lengua para no decir nada. Pero bueno, básicamente es eso. Después, si tengo que resumir para los que, como in a nutshell, que es Quark ID, es seguro, no va a permitir ser interoperables, no importa dónde estés, si seguís en estándar que es mundial, cualquiera puede leer la documentación, es descentralizado, es de código abierto, va a tener gobernanza autónoma, mejora la experiencia del usuario al 100%, elimina costos y una tecnología de vanguardia. Entonces, como que dentro de todo eso hay que darle el soporte técnico para que efectivamente este nutshell o este resumen que te digo funcione. Y para eso nosotros seguimos abiertos a que todas las personas que quieran como dar una mano y colaborar con el protocolo lo hagan. El white paper todavía está abierto, si bien no lo tenemos como al principio, o sea, está en un repo en GitHub, pero no está tan verde, tiene una estructura y demás, está traducido también en inglés, como que ya tenemos como un camino recorrido. Entonces me permito pensar que para el año que viene ya vamos a estar emitiendo muchas más credenciales que las que creemos. Y bueno, nada, eso va a ser como un boom para mí, porque no somos los únicos que estamos en esta, digo. Hoy en Latam, por ahí los más conocidos o lo que más resuena es Quark ID. Ya hay, como les dije, varias ciudades que están esperando que el protocolo esté corriendo para adoptarlo. Pero después afuera tenés Disco con Evan McMullen, tenés, no sé, hay un montón más. Sephora me sale, Semaphore, Burrata, no sé, hay un montón más de proyectos de identidad digital que están tratando de atacar estos problemas. Y obviamente cada uno con sus particularidades. Tenés Bright ID también, digo. Hay muchos de los proyectos que están queriendo como ir en contra de esta problemática de las identidades que afecta mundialmente, ¿sí? Y que con el paso del tiempo, yo creo que en 4 o 5 años va a ser un tema de adopción mundial, ¿sí? Pero bueno, lleva su tiempo como todo. Uno por ahí en 2020 creía que en el 2023 cripto iba a estar el 90% de Argentina. No estamos tan mal en Argentina, pero eh, tiene su proceso todo. Sin dudas, te escucho hablar y realmente hasta me convences sin estar ahí con el equipo trabajando de que esto es posible para el año que viene. Esperemos que así sea, sobre todo porque me pongo en el lugar, por ejemplo, se me viene a la cabeza mientras te escucho hablar de mi viejo. Mi viejo no tiene idea de los problemas que acarrean ni le interesa saber qué problemas puede tener el día de mañana si su identidad digital la basa en su cuenta de Google o lo que elija y acercarle esta solución sin que él mismo esté consciente del problema y mostrarle que le facilitan algo y no solo que le facilitan sino que le brindan un servicio mejor, por así decirlo, en el cual él va a ser dueño de sus datos y no va a depender de un tercero. Quizá hasta incluso, yo pongo el ejemplo de mi viejo, pero una persona que esté en una situación similar a la de mi viejo entienda todos los beneficios que tiene esta tecnología por detrás y Quark ID sea el puntapié para que arranque en todo lo que tiene que ver con Web3 y se meta de lleno, ¿no? Así que me parece que Quark ID puede ser incluso el onboarding a todo este mundo que, bueno, si sale bien y no tiene por qué ser el año que viene, con que salga bien, me parece que va a tener mucho para aportar y de qué hablar y va a ofrecer soluciones realmente que faciliten la vida de las personas. Ya para no robarte más tiempo, Alcito, te vuelvo a felicitar por tu explicación, realmente fue genial de los geniales. Si le tengo que poner una nota, no hay nota superior a 10 si no te la pondría, porque realmente mm,
creo que la persona que entró a este podcast, a este espacio, a esta charla sin tener idea acerca de, como bien dije antes, de lo que es una identidad digital, del concepto mismo, se va empapado de información acerca de cuál es el problema, cuál es la solución que ustedes plantean, por qué esa, por qué así, cómo funciona y todo. Me pareció súper, súper genial. Y mientras más duraba la charla y más te escuchaba, más me cerraban todos los conceptos, más iba atando puntos y cosas que fuiste diciendo, así que me pareció súper, súper genial. Ahora sí retomo y para no robarte más tiempo, acostumbramos a hacer un ping-pong cortito de 3 preguntas. Tampoco es un ping-pong como los tradicionales, no tenés que contestar con una sola palabra, no es sí o no, no es blanco o negro, sino que contestar lo más corto posible que te salga. Repito, no tiene por qué ser una palabra, y es más, son solo 3 preguntas que, bueno, atan un poco todo tu recorrido y todo lo que pasaste para hoy en día llegar a Quark ID. No están 100% relacionadas a lo que haces hoy en día en Quark ID, sin embargo es como un ping-pong, ciertas preguntas en las cuales vas a dejar expuestas tu forma de ver todo lo que tiene que ver con educación en estas tecnologías por sobre todo. La primera de las preguntas es las oportunidades e incluso utilidades que puede encontrar una persona que vive en un barrio, como vos bien mencionaste, el barrio 31, Mujica, en blockchain y cripto son... Sí, no puedo en una palabra, pero no diría infinitas, pero porque la verdad es que no lo son. Yo siempre digo que el ecosistema tiene tantas cosas, tantas pestañas abiertas por todos lados, tantos andariveles que uno tiene que saber para qué es bueno o dónde puede aportar realmente valor. Yo creo que la tecnología en barrios vulnerables tiene que ser un tema de agenda política nacional. La educación en materia tecnológica, no solamente blockchain, cripto. Blockchain y cripto es uno más. Yo te diría que si hay necesidades muchísimo más blandas, pero si nos tenemos que referir a la parte de tecnología, ¿no?, de Web3 en los barrios vulnerables, es la autonomía que es universal, pero que es como descubrir algo completamente de cero. Es un descubrimiento de cero para alguien que por ahí nunca en su vida lo escuchó, aunque sorpresivamente, y con esto cierro este ping-pongcito de la primera pregunta, sorpresivamente hubo varias personas que conocían acerca de Bitcoin o de cripto en el barrio. Justo fui a la casa de un chico cuando arrancamos a buscar vecinos para que empezara a dictar los primeros cursos que tenían minaba Bitcoin. Tenía como 7, 8 máquinas ahí de Bitcoin en las viviendas nuevas. Y me lo contaba, estoy minando hace 2 años, me dice, claro. Y la luz ahí estaba como subsidiada, entonces no pagaba nada. Entonces yo creo que más allá de todo es como un camino realmente, como te digo, tenés que hacerlo como más integral en materia tecnológica y no solamente enfocado en Web3 y cripto. Web3 y cripto es una oportunidad, es decir, ok, podés aprender sobre esto, desarrollarte y empezar a trabajar en alguno de los proyectos, protocolos o agregar valor donde vos consideres. Porque nosotros no vamos y dictamos un curso y nos vamos, sino que tiene como un camino el egresado, le damos como más estímulo, los acompañamos a que sigan estudiando y demás. Pero si tengo que decir es posta que es la autonomía. Digo, te puede dar una autonomía muy grande porque conoces algo que no conocías y si lo sabes utilizar la herramienta y enfocarte en lo que sos bueno, creo que puedes sacarle mucho provecho. Genial. El siguiente es la clave de educar en cripto. Es Casos de uso. lo que le aporta al sitio, al ecosistema. Es... Eh, Mirá, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar, me gusta como tejer puentes entre soluciones y problemas o necesidades. Sé cómo conectar a la gente, digo, las personas que por ahí necesitan, soy bueno para, che, mirá, soy bueno para esto, ¿sabés con quién puedo hablar? Sí, vení a hablar con él, o sé cómo vincularme con las personas que me pueden aportar algo a mí y que yo les puedo aportar algo. Entonces, creo que eso, digo, soy una persona que le gusta escuchar y que le gusta como aconsejar en lo que sé. Trato de lo que no sé, no hablar.
y ahora como que estoy mucho más enfocado en esto de poder educar y dar clases en algunos aspectos de la tecnología, como contaba al principio, estoy como 100% metiéndome en eso, sin dejar de lado lo del desarrollo de Quark ID, que también para mí es uno de los desafíos más grandes de todos, pero soy un eterno estudiante, me gusta escuchar y me gusta como conectar gente que trae soluciones a algunos problemas de otros, así que así me podría definir. Genial, sos, por así decirlo, te subtitulo el dios de las personas que le encanta hacer networking, por así decirlo, ya que sabes a quién hay a quién delegar para explicar. Yo desde mi perspectiva y quizás prejugándote un poco, te conozco muy poco para lo que abarca el concepto conocer a una persona. Esto, te iba a recalcar esto del ser un estudiante de por vida, creo que dijiste. Me parece que sí, que sos alguien que constantemente está aprendiendo por el hecho de que, bueno, cuando repasamos tu trayecto, el que hoy apliques cosas que aprendiste estudiando abogacía, el que hoy veas soluciones en Quark ID que tomaste de otras problemáticas que atravesaste o de las que fuiste partícipe en tu carrera laboral, que le busques la vuelta a cómo explicar de una forma diferente todos estos conceptos, me parece que te ponen en ese rol de ser un estudiante constantemente y bueno, buscarle la vuelta a todo, buscarle otra vuelta de tuerca, otra manera de pensar, atar conceptos, como bien dije, como decía Steve Jobs, atar conceptos y puntos mirando hacia atrás. Así que me parece que eso es algo súper, súper recalcable, más allá de que se te nota una persona entusiasta, como ya bien dije, y curioso por sobre todo, la verdad que te metes ahí en el barro, por lo que veo. Súper, súper recalcable. También tenés este palo de la docencia que creo que, no sé si profundizaste mucho, pero creo que es algo que ahí podés exprimir bastante jugo porque hoy la charla salió 10 puntos. La verdad que me voy súper, hiper, mega. La palabra no es conforme, sino que feliz, porque creo que hoy sí se tocó un tema, se explicó, se desglosó, se lo miró de arriba, de abajo, de costado, de izquierda, de derecha, todo. Quedó súper, súper completo. Así que no sé si exprimiste ya este lado docente que tenés vos de profesor, que bien mencionaste, pero yo si soy vos lo exprimiría y no sería tanto estudiante. Ahora quizás buscaría otro rol que ocupar dentro de un aula, como quien dice. Así que ya habiendo finalizado la charla, por así decir, Alcito, me gustaría que nos dejes redes en donde los oyentes te pueden escuchar, donde pueden seguir aprendiendo sobre vos, sobre Quark ID, sobre identidades digitales, no sé, lo que se te ocurra. Bueno, gracias por el espacio. La verdad es que es un skill con el cual, como dije hoy, no se nace o no lo trabajé nunca, sino que con Proof of Integrity como que se prendió ahí una llama y me di cuenta que me gustaba como armar contenido educativo y después dictar el contenido y escuchar las preguntas que son las mismas que yo hubiese hecho. Trato de, cuando armo contenido, digo lo que a mí me gustaría escuchar, o presento lo que a mí me gustaría escuchar, o que me lo presenten de la forma que a mí me gustaría que me lo presenten. Y por eso recalco en lo de casos de uso, en partes prácticas, y no ir tan en abstracto todo y que sea todo tan conceptual, y dar por sentado algunos conceptos que estamos acostumbrados porque participamos de un montón de spaces, o de Twitter, de canales de Discord y estamos metidos en una todo el día que damos por sentados miles de conceptos que hasta que no lo bajás y no agarrás vos la PC y lo practicás y te equivocás, es muy difícil que nos quede. Entonces yo juego mucho con eso y trato de marcar con eso, con el ejemplo, decir, miren, yo lo que quiero que ustedes aprendan es cómo se tiene que hacer esto. Entonces yo muestro cómo se hace o cómo lo haría, intento marcarlo así, de esa forma. Y bueno, nada, mi nombre bueno, es Alfonso Campeni, me pueden encontrar en LinkedIn y mi Twitter es, ¿cómo era? @acampeni_, pero como no, o sea, uso realmente poco redes para comunicar. Me encuentran, mejor que me encuentren de forma presencial en alguna birreada, en algún after, en algún side event o algo, en un espacio networking y ahí no pasan, me tocan el hombro o lo que sea, me vuelcan birra y charlamos, no pasa nada, está todo más que bien, no hace falta nada protocolar, soy muy, muy alcanzable, ¿no? No soy ninguna figura difícil, tranquilos. Pero bueno, Genial. gracias por el espacio, la verdad que me gusta cada tanto, empecé a bajarle un poco el nivel de participación en Spaces y en espacios
porque también te satura, la verdad, uno no se puede estar en todos lados, entonces como que ya ahora elijo mucho a los lugares a los cuales ir. Y bueno, nada, la revolución me resultaba muy, muy seductor para poder estar y dar una mano desde, o mi perspectiva de cómo agrego valor al ecosistema, o cómo intento agregar valor al ecosistema. Así que muchas gracias, Mateo y el ruso, por la invitación. La verdad que la pasé de perlas. Buenísimo, buenísimo. Me súper alegro, gracias por esas palabras. De perlas viene de Luquitas Rodríguez, no sé si sos ahí oyente, yo consumo. Lo que sí, ya último para cerrar, me parece, para destacar y no quedarme ahí con el remordimiento de no haberlo dicho, me parece que esto que bien dijiste vos de explicarlo de la manera en la que a mí me hubiese gustado que me lo expliquen, o hacerlo de la manera en la que a mí me hubiese explicado que lo hagan en su momento, parte de, o sea, el ser buen docente, porque en algún momento fuiste buen estudiante, en esta posición que vos bien dijiste, el ser buen estudiante, subtitulándome, te hace ser buen docente. Así que yo, si soy vos, repito, exprimiría ese lado, ese rol que, bueno, el día de mañana te puede traer mucha satisfacción el ejercerlo. Es más, ya lo ejerces con todo lo que tiene que ver con Proof of Integrity. Ahora sí, ya para cerrar, si no hay más nada que decir, Alcito, lo dejamos acá, no te robamos más tiempo y te vuelvo a agradecer por el tiempo y el espacio. A ustedes, muchachos, gracias por todo. Les mando un abrazo grande y gracias a la gente que está del otro lado. Cualquier cosa me pueden escribir y contactar sin ningún problema. A disposición para lo que consideren. Genial. Bueno, lo dejamos acá entonces. Recuerden que este episodio se va a estar subiendo a nuestro podcast para quien no llegó a agarrar la charla completamente en vivo, para quienes los estén escuchando en Spotify y tengan alguien que recomendarnos, alguien que quieran escuchar, alguien que quieran con quien charlemos o algún tema en especial. Les pido que acá van a encontrar una cajita en la cual responder ciertas preguntas, lo que vendría siendo los comentarios de YouTube. Nos hagan saber quiénes son las personas o los temas que les gustarían que tratásemos. Así que sin nada más que agregar, dejamos por hoy y gracias a todos por estar, que tengan y que cierren muy bien este miércoles frío.